Yendo. Claro, Es que no vamos a no va, pero no va a participar, aparecer, vamos a participar. no va a aparecer en tarjeta como opción política. Sí, son cosas distintas. Le decía a Felipe Mujica antes de ir a la pausa que hoy están respaldando esta candidatura de los sectores que vuelven a la ruta electoral, de los sectores que en su momento, cuando hubo esa posición encontrada, cuestionaron al MAS, cuestionaron a quienes integraron lo que se llamó la mesa de diálogo, que algunos simplificaban con el tema de la mesita. Hoy esa rectificación, el MAS pasa la página sin guardar facturas. Hoy, Tú sabes que no se trata solamente de la época de la mesita, ¿no? bueno, claro. Si vas un poco más atrás, desde el año 2012, está el MAS diciendo que en Venezuela hay que colocar un escenario de diálogo y reconciliación. Pasamos por eso que tú llamas la mesa, que fue un episodio. Hemos pasado por distintos momentos donde hemos dicho expresamente que es un error la abstención y sin embargo, bueno, ha habido sectores que lo practicaron. Hubo errores que no solamente tienen que ver con la abstención, sino con la división. Cuando tú revisas el último momento de la elección de gobernadores, sumas los votos de la oposición y sumas los votos del gobierno, y la oposición el resultado tiene más fuera votos distinto que el gobierno. Y cuando sumas el segundo con el tercero, en 17 estados, resulta que ganaría la oposición. Hubo 4 estados, sumando Barinas, que fue al final, donde los ciudadanos, por la razón que sea, yo no la conozco exactamente todavía, decidieron, en el caso de Barinas, en el caso del Sur, y en el caso de Cogede, y en el caso de Nueva Esparta, votar como votaron. Lo mismo pudo haber ocurrido en el resto del país. Los ciudadanos en esos 4 estados corrigieron los errores que cometieron los partidos. Y el único partido que respaldó los 4 candidatos ganadores fue el MAS. ¿Qué dijimos? Vamos a buscar, tratar de votar por el mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? No es un problema de cómo entender que ellos estén respaldando lo que dijo el MAS, eso es lo de menos. Lo importante es que se produjo la rectificación y que esa rectificación ha permitido que el país esté orientado hacia la ruta electoral y esté orientado además a evitar que se produzca un éxito en la estrategia del gobierno. ¿Cuál es la estrategia del gobierno de manera permanente? Dividir a la oposición y generar la abstención. Bueno, en este momento eso es lo más importante. Claro, tratar de evitar a todo evento que esa estrategia pueda tener éxito. Pero pareciera que no todos entienden esa estrategia, porque todavía hay unas cuantas candidaturas, hay unas 10 candidaturas de oposición. ¿Qué pasa con ese resto de las opciones? Más allá del tema de las candidaturas de la oposición, todo el mundo sabe lo que eso significa, las encuestas lo señalan claramente. Que yo sepa, ninguna de esas candidaturas que están en este bloque pasan del 2 o el 3%. Y la sumatoria de todas creo que no llega al 10 o el 12%, lo cual significa que el país está claramente orientado en relación a qué es lo que hay que hacer y hacia dónde hay que llevarlo. Aquí el problema principal es buscar un candidato que vaya a tener la clara posibilidad de ganarle al gobierno, que además garantice ese candidato que ganar significa que vamos a gobernar distinto a como el gobierno ha gobernado. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber persecución, que no va a haber cárcel, que lo que vamos a tener es la disposición de entender que en Venezuela van a seguir existiendo chavistas, adecos, copellanos, masistas, del partido que sea, y un montón de venezolanos que no militan en ninguna parte. Ese es el pluralismo venezolano. Y eso es lo que se está diciendo claramente que vamos a hacer en este momento. Aquí nadie está diciendo que vamos a ganar para después agarrar para salir a perseguir a Maduro o salir a perseguir a fulano y meterlos presos. Nadie lo ha dicho, todo el mundo ha dicho que hay que dialogar. Bueno, hay alguien que sí lo ha dicho. El gobierno lo dice, el gobierno lo dice. Que a Maduro no lo quieren muerto, lo quieren vivo, pero para verlo preso. Pero eso sobre todo lo dice el gobierno se la pasa repitiendo que los van a meter presos, que los van a perseguir, y resulta que en el campo opositor, por lo menos que yo conozca, ninguno de los que están en este momento postulados como opción presidencial ha dicho que va a meter preso a nadie. Ahora, el gobierno lo utiliza como un instrumento para tratar de hacer campaña electoral, igual que hacen con el tema de las sanciones. ¿No estás viendo cómo están llenando por todas partes del país con unas vallas en donde llegan y le echan la culpa a las sanciones de lo que han sido los errores principales de ellos, que ha sido precisamente acabar con la economía? Entonces, de lo que se trata es de ubicarse claramente en que en las condiciones que estamos, lo importante es que el país tiene la ruta electoral. Lo importante es que el país ha identificado en este momento
un candidato. Que el gobierno va a pretender seguir haciendo cosas para tratar de sacarlo, bueno, veremos hasta dónde llega, porque eso tiene un costo político. ¿Cómo ve Felipe Mujica, porque todavía es latente la amenaza para algunos, que el TCJ se pronuncie sobre el tema de la doble militancia de la Mesa de la Unidad y que eso signifique que esa candidatura desaparezca como opción? Bueno, eso es un invento que está puesto allí. Es un invento, pero una sentencia que existe. Bueno, es un invento hecho a través de una circunstancia que motivó el que hace el recurso, ya sabemos de qué se trata. Ya el Consejo Nacional Electoral aceptó la tarjeta de la MUC, ya el Consejo Nacional Electoral aceptó el candidato, aceptó las postulaciones en medio de toda la diatriba que se produjo en ese momento. Bueno, sabemos que las arbitrariedades por parte del gobierno pueden ocurrir de cualquier manera, pero yo soy en esta materia alguien que cree que la política está por encima de todas esas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Si el camino que el gobierno está, dice alguna gente que va a intentar, que es el de seguir inhabilitando, seguir anulando tarjetas, etc., eso tiene un costo político. El gobierno hizo o recorrió ese camino en el caso de Barinas. ¿Qué hizo el gobierno? Una de las mayores arbitrariedades que en ese momento se pudo haber recogido, que fue que inhabilitó a alguien que había ganado las elecciones. Y lo inhabilita después que ganó las elecciones. La persona inhabilitada dice, bueno, aquí está esta otra persona candidato, mi esposa. Aquí está este otro candidato, Julio César Reyes. Los inhabilita a los dos. Y finalmente aparece Garrido. El propio Garrido dijo, nadie pensó en Barinas, que yo podía haber sido gobernador. Y ganó las elecciones de la manera que la ganó. Entonces, el país tiene una clara ruta sobre hacia dónde tomar. Y ya lo ha hecho. Y ya los ciudadanos, como te lo comenté ya, han tomado la posibilidad de corregir no solamente los errores que cometa la oposición, sino también decirle al gobierno, lo que tú hagas no va a permitir que ganes. Nosotros estamos aquí para jugar nuestra condición de ciudadanos para ganar ese proceso electoral. Gracias por acompañarnos esta mañana. Seguimos en contacto. Pues. Felipe Mujica con nosotros en estudio del Movimiento al Socialismo. 7:45, una pausa y el regreso más.